Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes. Bienvenidos a este subcanal Dinos y Aliens. Yo soy Chris y el día de hoy les traigo una figura super gigante. Como pueden ver, se trata de el Brachiosaurus o Watchman de Nanmu Studio. De entrada pueden ver ahí que la caja es grande, es bastante grande. Miren, esta es mi mano, esta es la caja. Como podemos ver, en esta enorme caja aparece en el frente la imagen de nuestro Brachiosaurus. Del lado derecho, en la parte de abajo, dice Watchman. Del lado izquierdo vienen los logos de Nanmu Studio. En la parte de arriba dice Watchman. En la parte de abajo trae logos. En un costado ahí viene un logo. En el otro lado viene lo mismo. En la parte de atrás vienen aquí códigos de barras, información, precauciones, restricciones y otra información sobre el producto. Vamos a darle vuelta. Y ahora ya que lo vimos, ahora ya que vimos esta caja a detalle, vamos a sacarlo de ahí. Esta es la versión verde. Listo amigos, ya tenemos aquí a nuestra gigantesca figura. Y como pueden ver, tuve que hacer para atrás la cámara para que en la toma saliera todo el brachiosaurio, que es muy alto. De hecho tuve que expandir ahí un poquito más el fondo para arriba, porque si no la cabeza no iba a salir. Antes de verlo a detalle, que lo vamos a ver muy a detalle, les voy a mostrar qué nos incluye. Nos incluye una figura humana. En este caso es un miembro de los equipos de contención de Jurassic World, de los que salen a intentar atrapar a la Indominus. No estoy seguro si es el teniente Hamada o algún personaje en específico, pero como pueden ver, el uniforme, la ropa es prácticamente la misma que usan. También nos incluyen la tarjeta con la ilustración de nuestro dinosaurio. Ahí se alcanza a ver este brachiosaurio, se ve muy bonito, se ve muy bien. Y en la parte de atrás vienen ilustraciones de nuestro dinosaurio. Está excelente, como siempre es un buen detalle este tipo de tarjetitas. Y ahora sí vamos a ver a detalle a nuestro brachiosaurio y vamos a tener que estar cambiando la toma a diferentes posiciones para que lo podamos apreciar muy a detalle. Vamos a empezar primero por la cabeza. Vamos a verla a detalle. Está muy bien realizada, está muy bonito. Esta figura no tiene ningún tipo de articulación y como les comenté, es la versión verde. Ahí se puede apreciar la pintura del ojo, la boca, la nariz que está, la fosa nasal que está ahí en medio. Está muy bien realizado este trabajo, está muy bonito. Me gusta mucho el detalle. La cabeza es relativamente pequeña. Aquí estoy haciéndoles un acercamiento un poquito especial para que puedan ver todo el detalle, toda la textura. El molde es muy fiel a el brachiosaurio que sale en Jurassic Park. Y como saben, los dinosaurios que sacan Nanmu están basados precisamente en los dinosaurios que salen en estas películas. Ahí se los voy a ir subiendo un poquito. Todo el detalle del cuello es bastante bueno. Ahí se alcanza a ver toda la textura que han aplicado en la piel.
Ahí estamos en la base del cuello. Ahí está el lomo. Como les comenté, esta es la versión verde. Lo que me gusta de esta figura, ahí se alcanzan a ver las patas. Lo que me gusta de esta figura es que, contrario a el Apatosaurus, esta figura no es hueca y de hecho es un poco pesada. Ahí ya les alejé un poquito más la toma para que puedan ver este Brachiosaurus. Está pesadito y sí es un poco cansado levantarlo, pero quiero que lo vean bien a detalle. Todo el esculpido de la piel, los músculos, ahí se alcanzan a apreciar con el reflejo de la luz. Todo este detalle. Ahí tenemos la parte de las patas. Tiene una pata ligeramente flexionada, esta de aquí, y pareciera que está caminando. La cola es un poco más corta que el cuello. Y vamos a cambiar la toma para verlo más a detalle de otras partes. Bueno amigos, aquí desmonté la cámara del tripié para poder hacerles un recorrido, porque sí es un poco complicado estar manipulando la figura enfrente de la cámara por el tamaño. De repente no cabe, de repente siento que no se alcanza a apreciar bien el detalle de esta figura, pues sobre todo por su tamaño. Pero quiero que vean nada más el tamaño de este Brachiosaurus. Está muy bonito. Como les comentaba, es la versión verde. Y para la medida de este brachiosaurio es un poquito complicado hacerla frente a la cámara por el tamaño, pero me tomé el atrevimiento de medirlo fuera de toma. De alto tiene aproximadamente 42 centímetros y de largo desde la cola a la cabeza son aproximadamente 40 centímetros. Ahora sí, vamos a la escala de tamaños. Vamos a comenzar la comparativa de tamaños con nuestra figura pequeña, la cual es el Pachyrhinosaurus de PNSO. Y como podemos ver, sí se ve bastante chiquito. También puse aquí a nuestra figura humana para que pudieran ver también la diferencia de tamaño de un humano con este brachiosaurio. Recordemos que estas figuras son en una escala 1:35. Y vámonos con la siguiente figura. Como figura mediana he decidido colocar otro ceratópsido. Este es un Triceratops de Nanmu. Están en la misma escala todas estas piezas, 1:35. Como podemos ver, pues sí es más grande que el Pachyrhino de PNSO, pero este brachiosaurio, al tener un cuello tan grande, tan alto, pues definitivamente se sale de la escala y de la toma también. Vámonos con la siguiente figura. Ahora, como figura grande he decidido colocar una de las figuras más grandes que tiene Nanmu, y se trata de el Giganotosaurus. Aquí estoy poniendo la versión café y como pueden ver es una figura grande, pero apenas llega a el lomo o la base del cuello de este brachiosaurio, que como les comenté, este cuello le ayuda bastante para ganar una altura muy impresionante. Vamos a poner otras figuras aquí para que puedan checar también la diferencia de tamaño. Y ahora tenemos otro saurópodo también de Nanmu, es el Apatosaurus, y como pueden ver se ven bastante bien juntos estos dos. Uno es muy largo y el otro es muy alto, pero se ven geniales. El único detalle del Apatosaurus es que, como les comenté, está hueco y como que no se siente tan bien realizado como este Brachiosaurus. Ahí tenemos también a nuestra Velociraptor Blue de la línea básica de Mattel. Nada más ahí para que
puedan ver la diferencia de tamaño. Sí es bastante. Y ahorita les voy a poner una última figura. Ya para terminar, y como es un momento muy especial, les voy a poner aquí también el Brachiosaurus de la Legacy Collection de Mattel. Sí, ya sé que estas son figuras completamente diferentes. Una es un juguete, otra es una escultura de alto detalle, pero me gustaría que vieran la diferencia de tamaño de estas dos. En lo personal, las dos me gustan, por eso las compré, pero ahí chequen nada más esta comparativa. Y bueno amigos, este fue el unboxing y reseña del Brachiosaurus o Watchmen de Nanmu. Muchas gracias por acompañarnos, no olviden dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!